Vamos con la segunda parte de la clasificación de ángulos. La primera de ellas la hicimos de acuerdo a la medida de sus lados y pudimos ver que el equilátero tiene todos sus lados iguales, mientras que el isósceles solo 2 de sus lados son iguales. En el caso del escaleno, todos sus lados son diferentes, ¿verdad? Bueno, te había comentado que los triángulos se pueden clasificar de acuerdo por la medida de sus lados, pero ¿qué crees? También por la medida de sus ángulos. Y para ello es importante que recuerdes el concepto de ángulo. ¿Qué quiere decir ángulo? Bien, ángulo quiere decir la abertura que hay entre una semirrecta y otra. ¿Ok? Una semirrecta y otra, llamadas lados. ¿El ángulo cuál será? El ángulo es justo esa abertura. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, en la sesión pasada, tú conociste 3 tipos de ángulos. El primero de ellos es el ángulo recto, el cual mide 90 grados. Y se le llama recto porque justo sus 2 líneas son totalmente rectas. Conociste también el ángulo agudo. En el ángulo agudo, observaste que en sus rectas miden menos de 90 grados. ¿Te fijaste? Todos los ángulos que miden menos de 90, recuerda, menos de 90, son ángulos agudos. También conociste los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90. ¿Ok? Bien. Bueno, pues es importante que tú hayas recordado estos 3 aspectos porque los vas a utilizar en estos conceptos de tus triángulos. Observemos. Bien. Para poder trabajar este aspecto de los ángulos y para que tú lo puedas medir de una manera muy práctica, vamos a utilizar una circunferencia, es decir, un círculo. Ok. Este círculo lo vamos a doblar a la mitad. Y en este momento he formado un ángulo llano, el cual mide 180 grados. Eso quiere decir que es el doble del ángulo recto. Por lo tanto, si yo doblo, puedo observar que he formado un ángulo recto. Y a partir de aquí vamos a poder identificar la siguiente clasificación de los triángulos. ¿Ok? Observa. Dentro de mi circunferencia tracé primero el ángulo recto. Del lado derecho, en esta área, todas las vértices o todos los lados que no toquen 90 miden menos de 90, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, será un ángulo agudo. Pero aquellos que rebasen el ángulo de 90 será ángulos obtusos, ¿de acuerdo? Entonces, esta circunferencia nos ayudará a identificarlo. Bien. Vamos a observar la primera figura. Aquí ya he trazado los ángulos. Vamos a identificar si sus ángulos miden 90 grados, más de 90 o menos de 90, ¿de acuerdo? ¿Cómo le hacemos? Bien, vamos a poner el vértice en el punto que tenemos en la circunferencia, que también es un vértice. Lo vamos a ubicar. Como tú te podrás dar cuenta, este lado no toca todavía el ángulo de 90, por lo tanto,
como todavía no lo toca, es un ángulo menor a 90 grados. Por lo tanto, este es un ángulo agudo. Muy bien. Ahora veamos el siguiente ángulo. Lo ponemos sobre la línea, tocamos el vértice y como podrás observar, esta línea no toca todavía el ángulo de 90 grados que trazamos en la circunferencia que nos sirve de base. Entonces, puedes observar aquí que mide menos de 90. También entonces se trata de un ángulo agudo. Ahora, veamos el siguiente lado. Mi línea recta sobre la línea recta, mi vértice, y observo. También tiene un ángulo menor a los 90 grados. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo isósceles donde sus ángulos son agudos. Fíjate bien, es un triángulo isósceles donde sus triángulos son agudos. ¿Cómo crees que se llame este triángulo donde sus ángulos son agudos? Bien, se llama acutángulo. Claro. Acutángulo de agudo y de triángulo. ¿Te fijas? De agudo y de ángulo. Bien. Entonces podemos observar que este triángulo es un triángulo isósceles donde sus ángulos son solamente agudos. Por lo tanto, se les llama acutángulos. Bien. Observemos el siguiente ejemplo. Aquí tengo este triángulo. Como podrás observar, he indicado uno de los ángulos. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir a continuación. Vamos a medir cada uno de nuestros ángulos con ayuda de nuestra circunferencia. ¿Observas? Tiene un ángulo menor a 90 grados. Por lo tanto, tiene un ángulo agudo. Observemos el siguiente. Este tiene un ángulo mayor al de los 90, ¿te fijaste? Pasa a esa línea de los 90 grados. Eso quiere decir que tiene un ángulo obtuso. Veamos el siguiente ángulo. Tiene también un ángulo agudo. Es decir, este triángulo tiene dos ángulos agudos, pero tiene un ángulo obtuso. Claro, este también tiene dos lados iguales, por lo tanto lo puedo ubicar en los isósceles. Pero, ¿cómo se le denomina a estos triángulos que tiene un triángulo obtuso? Se le denomina obtusángulo. Cuando encuentres a estos triángulos por lo menos con un ángulo obtuso, es un obtusángulo. Recuerda, obtusángulo mayor a 90 grados. Veamos el siguiente. He marcado ya el ángulo. Bien, vamos a medirlo. ¿Te das cuenta? Tiene un ángulo exactamente de 90 grados. Veamos el siguiente ángulo. Tiene un ángulo menor a 90. Tiene otro ángulo menor a 90, es decir, tiene dos ángulos agudos, pero la característica especial es que cuenta con un ángulo recto. ¿De acuerdo? Este tiene un ángulo recto. Y si medimos los lados, observa.
Aquí ya difiere un lado. Aquí ya difiere otro lado. ¿Qué quiere decir? Que este es un triángulo donde sus lados son diferentes. Lo puedo ubicar en los triángulos escalenos, pero de acuerdo al ángulo lo voy a ubicar como un triángulo rectángulo, porque por lo menos tiene un ángulo recto. Hagamos un ejercicio con ayuda de tus triángulos de la página 249 de tu libro de desafíos matemáticos. Este material ya lo utilizaste en la sesión anterior. ¿Para qué? Bueno, habrá triángulos equiláteros con ángulos agudos, con ángulos obtusos, con ángulos rectos. Habrá tal vez triángulos escalenos que tengan ángulos agudos, ángulos obtusos o ángulos rectángulos. Bueno, descubrámoslo. Seguiremos utilizando nuestra circunferencia, ¿de acuerdo? Bien. Voy a tomar el triángulo número 1. Voy a medir sus ángulos. Este es un ángulo agudo. También es un ángulo agudo. También es un ángulo agudo. Bueno, si yo lo clasificara de acuerdo por sus ángulos, sería un acutángulo, ¿verdad? Porque tiene todos sus ángulos agudos. Pero ¿qué pasaría si yo lo quisiera clasificar de acuerdo a la medida de sus ángulos? ¿Qué será? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? Descubrámoslo con ayuda de nuestro hilo. Okay. Esta es la primera medida. ¡Wow! ¡Wow! Eso quiere decir que tiene todos sus lados iguales. Entonces, si tiene todos sus lados iguales, es un triángulo equilátero. Y de acuerdo por sus ángulos, es un triángulo acutángulo. Veamos otro. Bien, tomemos este. ¿Ok? Observemos. Miramos primero sus ángulos. Podemos observar que ha pasado la línea de los 90 grados, por lo tanto tiene un ángulo obtuso. El ángulo que se encuentra de este lado es un ángulo agudo. Y este es un ángulo agudo. Tiene entonces un ángulo obtuso. De acuerdo. Si yo lo clasificara por sus ángulos, sería un obtusángulo. Pero ¿qué pasa con respecto a la medida de sus lados? Observemos. Tengamos mucho cuidado al medir. Esta es la primera medida de uno de sus lados. Podemos observar a simple vista que difiere. Podemos observar también que el siguiente también difiere. Por lo tanto, tiene 3 lados diferentes. Por lo tanto, de acuerdo a la medida de sus lados, yo lo puedo clasificar en escaleno. De acuerdo por sus ángulos, en un obtusángulo. Veamos. Tome este. Tiene un ángulo que rebasa los 90 grados, por lo tanto tiene un ángulo obtuso. Ángulo agudo. Ángulo agudo también. Por lo tanto, si yo lo clasificara por sus ángulos, sería
obtusángulo. Pero ¿qué pasa con respecto a sus lados? Primera medida. Vemos que aquí difiere. Y vemos que también aquí difiere. Por lo tanto, también es un triángulo escaleno. Es un triángulo escaleno y es un obtusángulo. Veamos el número 2. Ángulo agudo. Ángulo recto. Ángulo agudo. Por lo tanto, si yo lo clasificara de acuerdo por sus ángulos, este sería un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa con sus lados? Veamos. Primera medida. ¿Pudiste observar? Difiere. ¿Puedes observar? Difiere. Pero tiene dos lados iguales. Por lo tanto, será un triángulo rectángulo por su ángulo, pero también será un triángulo isósceles. Bien. Pues así termina de clasificar tus triángulos de acuerdo a la medida de sus lados, pero también a la medida de sus ángulos. Te sugiero que esta misma organización que yo te presento lo puedas hacer tú en casa. Y si tienes duda, recurre a estos videos tantas veces te sea necesario.